Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Eh, pues bueno, estamos aquí, ¿verdad? Nuevamente, nuevo miércoles. Continuamos con el estudio que estamos llevando de este Evangelio de Mateo. ¿Sí trae su Biblia? Amén. Acompáñeme en su Biblia. Acompáñeme allá a Mateo 26, del 36 al 46, por favor. Cuando esté ahí, dígame amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre, le damos gracias por esta noche. Le damos gracias por su palabra, porque usted nos permite estar aquí. Yo le pido, Señor, que usted hable a nuestras vidas, que usted, Padre, nos siga obrando, Señor, en nosotros, nos siga transformando, Señor. Yo le pido, Señor, que usted hable, Señor. Yo me pongo en sus manos. Le pido que me dé denuedo, que me dé sabiduría, Señor, para poder hablar, Señor, a esta congregación, para poder hablar a su iglesia, Padre. Yo lo pongo todo en sus manos, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muy buenas noches. Dios me los bendiga. Bueno, ya estamos cerca de terminar, ¿verdad? Este evangelio, el evangelio de Mateo. Y nos acercamos a la parte cúspide, ¿verdad? A la parte más alta en cuanto a la obra del Señor Jesucristo. Si usted nos acompañó la semana pasada, estuvimos hablando sobre la negación de Pedro, y no solo de Pedro, sino de, muchas gracias, Dios le bendiga, hermano. No solo de Pedro, sino de todos sus discípulos. Si usted se acuerda, no solamente Pedro, ahora sí que lo abandonó, sino que lo abandonaron todos. Todos le dieron la espalda. Todos. Decíamos, ¿verdad?, que estamos acostumbrados a cargarle la mano a Pedro, pero la verdad es que al final todos huyeron. No se quedó ninguno, mi hermano. Ni uno solo se quedó. Ni siquiera el discípulo amado, Juan. Todos se fueron. Y esto sucedió, ¿verdad?, después de la declaración, también por parte del Señor, de que había uno entre ellos que lo iba a traicionar. Judas, el traicionero. Y es necesario recordar todo esto para poder visualizar lo que vamos a ver el día de hoy.
El Señor estaba totalmente consciente de lo que iba a suceder, tanto con sus discípulos como con Él mismo. Y esto nos puede ayudar a entender, ¿verdad?, el proceso por el cual pasó el Señor en el huerto de Getsemaní. Realmente el Señor estaba pasando por un momento muy profundo, muy triste. Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía que iba a ser traicionado. Él sabía que iba a ser entregado. Él sabía lo que iba a acontecer. Y todo esto, ¿verdad?, lo llevaba a sentir un grado de tristeza muy grande. Por ahí en Lucas se nos dice, ¿verdad?, que inclusive lloraba sangre, ¿verdad? Dice que comenzó a llorar sangre. Bueno, ese es un síntoma de una tristeza muy grande, de una depresión muy grande. Eso es lo que estaba pasando por la mente del Señor. Y la palabra nos dice que llegó a ese lugar acompañado por Pedro, el cual lo iba a abandonar y negar 3 veces. Algo que debemos de mirar, ¿verdad?, y que es muy interesante es el hecho de que el Señor sabía lo que iba a hacer Pedro, pero lejos de desprenderse de Pedro, lo mantuvo a su lado. No lo corrió, no le dijo, tú me vas a negar, vete de aquí. El Señor lo mantuvo cerca de sí. ¿Qué nos dice esto, mi hermano? Nos habla de la fidelidad del Señor. El Señor es fiel. A pesar de que nosotros somos infieles, el Señor sigue siendo fiel. Y nos lo demuestra, ¿verdad?, con la vida de Pedro. Nosotros podemos reflejar a Pedro. Y ya lo decíamos, seguramente muchas veces le fallamos al Señor, mas sin embargo Él no nos echa fuera, mi hermano. Él no nos echa fuera. Pero ¿qué es lo que Él demanda de nosotros? ¿Qué es lo que Él pide de nosotros? Un corazón contrito y humillado. Y sabe que Pedro lo tenía. Y podemos ver esa transformación en la vida de Pedro. Cuando nosotros vamos más adelante y vemos al Pedro de Hechos y al Pedro de las cartas, vemos un Pedro que va evolucionando. El Pedro de Hechos es un Pedro distinto completamente al Pedro de los evangelios. Y luego cuando nos vamos a las cartas nos vamos a encontrar un Pedro distinto. ¿Por qué? Porque el Señor lo fue transformando. ¿Pero qué hizo Pedro? Dispuso su corazón. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros, mi hermano. Que dispongamos nuestro corazón, que permitamos ser transformados. Y lo hermoso es que el Señor no nos echa fuera. El Señor conoce nuestro corazón y conoce nuestra naturaleza, pero el Señor no nos aparta. ¿Se fija qué hermoso es esto? Entonces nos vemos reflejados en Pedro. Nos vemos reflejados en este hombre iracundo. Vamos a regresar a Mateo 26, del 36 al 38. Vamos a ver una parte bien interesante, mi hermano, la cual le pido al Señor que me ayude, que nos ayude para poder aterrizarlo y que pueda ser comprensible, que el Señor me ayude a poderlo exponer de una manera comprensible. Ya está ahí en Mateo 26, del 36 al 38. Dice la palabra: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. La palabra, ¿verdad?, nos dice que el Señor estaba pasando por un momento realmente doloroso, en el cual era consciente de lo que le iba a suceder y que terminaría por quedarse solo. Terminaría por quedarse solo, mi hermano. ¿Y sabe qué?
No solamente solo en referencia o en relación con sus discípulos que lo iban a abandonar, sino que él iba a experimentar un distanciamiento con el Padre. Eso provocaba en él una verdadera angustia, porque él sabía que iba a haber un distanciamiento con el Padre. La palabra nos dice, ¿verdad?, que hubo un distanciamiento, que hubo una separación, pero jamás hubo una ruptura. Acuérdese, ¿verdad?, del misterio de la Trinidad. Son tres personas, pero es un solo Dios. Jamás hubo una ruptura entre el Señor Jesucristo y el Padre, pero sí hubo un distanciamiento entre ellos. El Padre ocultó su rostro, y esto a causa del pecado que Jesucristo llevó consigo, su pecado y mi pecado. Y el Señor lo sabía, y sabía que iba a ser doloroso. Vamos a Isaías 53 del 10 al 11. Amén. Isaías 53 del 10 al 11. Amén. Dice la palabra. Con todo eso, ¿ya está ahí? Amén. Dice la palabra, Isaías 53 del 10 al 11. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quién llevó sus iniquidades, mi hermano? Cristo. ¿Quién llevó mis iniquidades? El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él las llevó. Lo que le correspondía a usted y a mí, Él lo llevó, mi hermano. Y Él sabía cuál era el precio a pagar por llevar nuestros pecados. No era fácil. Era un proceso doloroso. Muchos interpretan, ¿verdad?, esta parte de la Escritura como que el Señor Jesucristo, la palabra también nos dice, ¿verdad?, que el Señor era 100% hombre, pero también 100% Dios. Le voy a contar un poco de historia. Por allá en el año 400, en el siglo V, hubo una herejía muy famosa que se llamaba el nestorianismo. El nestorianismo lo que afirmaba, ¿verdad?, es que Jesucristo hombre y Dios eran separados, individuales y separados, lo cual era una herejía. El Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Y esa humanidad, ese 100% hombre, mi hermano, se estremecía. Sufría dolor. Y conocía y se estremecía ante el sufrimiento que se avecinaba. Y el Señor buscaba consuelo y respuesta a través de la oración. Esto nos da la primera enseñanza a nosotros. ¿Qué debemos de hacer cuando estamos pasando por un momento de tribulación? Ir delante de Dios. Ir en oración. Eso es lo primero que debemos de hacer, mi hermano. No buscar respuesta por afuera. Buscar la respuesta en Dios. Y el Señor Jesucristo nos lo muestra con su vida. Él sabía lo que iba a pasar y Él buscaba respuesta en el Padre ante ese dolor que se avecinaba. Orar, mi hermano. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Orar. No se le olvide.
Vamos a continuar ahí en Mateo 26 del 39 al 41. Vamos quizás a la parte más interesante de lo que vamos a analizar. ¿Ya está ahí? Amén. Dice la palabra: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estos tres versículos que acabamos de leer, mi hermano, van de la mano, van juntos. Muchos interpretan esta parte de la escritura, ¿verdad?, como que el Señor Jesucristo se estaba arrepintiendo de lo que estaba por hacer. Muchos dicen, es que se estaba arrepintiendo. No, mi hermano. El Señor Jesucristo jamás se arrepintió ni se estaba arrepintiendo de lo que Él estaba por hacer. El sentido de todo esto es mucho más profundo, ¿verdad? De entrada, el Señor todavía a estas alturas, imagínense, el Señor todavía a estas alturas tenía la posibilidad de salir de ahí, de huir. Él sabía lo que iba a venir más adelante. Él bien podía haberse alejado de ahí. Mas sin embargo, Él sabía cuál era su propósito en esta tierra. Y vino a cumplir ese propósito, sin importar lo que viniera por delante. Entonces, esto echa por tierra, ¿verdad?, el que el Señor se estaba arrepintiendo de lo que iba a hacer. El Señor jamás dudó, en ningún momento dudó. El Señor sabía en qué iba a terminar todo. El Señor, si hubiera querido, lo pudo haber dejado tiempo atrás y no llegar hasta este punto de la historia. Él sabía cuál era su propósito. Él sabía. Era tan simple, ¿verdad?, como irse de Jerusalén o esconderse. Pero lejos de eso permaneció, porque más que dispuesto, Él tenía un propósito que tenía que cumplir. Ir a la cruz, mi hermano. Ir a la cruz, por usted y por mí. Pero aquí la parte interesante, ¿verdad?, es entonces, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo le pide al Padre que de ser posible pase esta copa. Porque el Señor clama a Dios, diciendo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Y es aquí en este punto donde se ven reflejadas las dos naturalezas del Señor Jesucristo. ¿Usted alguna vez se ha preguntado, verdad, por qué les dijo a sus discípulos que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil? Por eso le digo que es mucho más profundo. No solo es porque los encontró dormidos, va más allá. Estas palabras también son una confirmación de aquello por lo cual él mismo estaba pasando. El hecho de que su naturaleza humana se resistía al momento amargo que estaba por venir. Él estaba totalmente dispuesto, pero esa naturaleza humana sabía que iba a padecer y se resistía y clamaba al Padre. Pero era necesario, ¿verdad?, que esa naturaleza humana se doblegara y hacer la voluntad perfecta para la cual Él había venido, mi hermano. Él cumplió ese propósito, lo hizo. Mi hermano, la vida del Señor Jesucristo es el mejor ejemplo para nosotros, es el único ejemplo. Y muchas veces nos resistimos nosotros a la voluntad de Dios. Y desgraciadamente hay muchas doctrinas, ¿verdad?, que enseñan que nosotros podemos doblegar la voluntad de Dios
y dicen, la puedes doblegar por medio de ayunar. No, mi hermano, el ayuno no es para doblegar la voluntad de Dios, es para doblegar la carne. Y nosotros no doblegamos la voluntad de Dios por medio de la oración. El Señor nos manda a orar, porque cuando nosotros oramos al Padre, básicamente lo que estamos diciendo es que nosotros no tenemos la capacidad, somos insuficientes y lo necesitamos a Él. Pero la oración no es una llave para que nosotros obtengamos lo que queremos. Nosotros no sometemos a Dios, ni por medio de la oración, ni por medio del ayuno. Y eso es lo que debemos de entender. Y el Señor Jesucristo nos lo muestra con sus palabras, que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo oramos, mi hermano? ¿Cómo oramos? Esta es la manera como debemos de orar. Señor, yo necesito un trabajo. Señor, yo necesito un esposo, una esposa. Yo necesito salud. Que me sanes de esta enfermedad que estoy pasando. Yo necesito, Señor. Tengo necesidad. Pero ¿sabes qué? Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque tú tienes un propósito en esto que yo estoy pasando y viviendo. Y el Señor Jesucristo estaba sufriendo, sí estaba sufriendo. Porque era 100% Dios, pero también 100% hombre. Y esa naturaleza humana sufría. Sentía dolor. Y se resistía al dolor. Pero el Señor sabía que por encima de todo eso estaba la voluntad perfecta del Padre que se tenía que cumplir. El espíritu está dispuesto, pero la carne no siempre lo está. La carne es débil. Sí, es verdad, se lo dice a sus discípulos, ¿verdad? Para que no se durmieran. Decía, yo entiendo, ¿verdad? Que ustedes dentro de sí no quieren hacerlo, pero les gana el sueño. Pero la enseñanza es más profunda. La carne es débil, la carne duele. No le gusta sufrir, pero por encima de cualquier sufrimiento está la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Quizás a nosotros no nos va a tocar, no lo sabemos, pero habrá un tiempo, ya comenzó, habrá un tiempo en que la iglesia realmente va a pasar por padecimiento, por sufrimiento. Pero sabe que eso no significa que Dios vaya a abandonar a la iglesia, ni que no se vaya a cumplir el propósito de Dios en la iglesia. Entonces, mis hermanos, ¿por qué está pasando usted? ¿Por qué situación está pasando? Con esto no me refiero, ¿verdad?, a algo que nos acarriemos nosotros por desobedientes. El cristiano sufre, mi hermano. El cristiano se enferma. El cristiano padece. El cristiano tiene problemas. Cuando usted viene a los pies de Cristo, no desaparecen sus situaciones tristes. No. La diferencia, ¿verdad?, como lo hemos dicho muchas veces, es que ahora ya no las confronta o ya no las enfrenta usted solo. Ahora lo hace de la mano del Señor. Y es necesario que pasemos por muchas situaciones, pero esto es para que la voluntad del Padre se cumpla. Y se cumplió en el Señor Jesucristo y se cumplió en otros hombres. ¿Se acuerda de Pablo? Pablo estuvo encarcelado. Y no crea que la cárcel en la cual estuvo Pablo era como las cárceles de ahorita. Eran cárceles que medían 1 metro por 1 metro. Solo podían estar de pie. Y si alguno caía muerto ahí, no entraban a sacarlo, ahí lo dejaban. No había luz, eran mazmorras. Y el mismo Pablo, ¿verdad?, padeciendo una enfermedad, decía, Señor, quítame este aguijón. Y le decía que no, porque había un propósito en ese aguijón en Pablo. Entonces, mi hermano,
¿Es válido llevar nuestras situaciones al Señor? Sí es válido. ¿El Señor puede resolverlas? Sí puede resolverlas. ¿Pero qué nos pide? Que nos sometamos a su voluntad, a su soberanía. Señor, es válido lo que te estoy pidiendo. Te pido por mi salud, Señor. Te pido por mi economía. Es válido. Pero, Señor, que sea tu voluntad y no mi voluntad. Que sea eso lo que se cumpla. ¿Y quién mejor, verdad? Como ejemplo que el Señor Jesucristo, que dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte, mi hermano. No cualquier muerte. Quizás le tocó venir a usted, ¿verdad?, cuando hablamos sobre la vergonzosa cruz. Y decíamos, ¿verdad?, que no solamente era morir en la cruz, sino todo el proceso que llevaba la crucifixión. Ser maldecido, ser escupido y ir desnudo por la calle. Era todo un proceso denigrante, doloroso. Y todo eso lo pasó el Señor, mi hermano, por usted y por mí. Todo eso. Y Él sabía que todo eso iba a venir y que el Padre iba a voltear su rostro hacia otro lado. Y eso era doloroso. Eso era doloroso, mi hermano. Continuamos ahí en Mateo 26 del 42 al 43. Amén. Dice la palabra. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Vemos, ¿verdad?, ese ejemplo de obediencia. Regresó y los volvió a ver dormidos. Dijo: no, hombre, estos ya cayeron por completo. Vamos allá a Filipenses 2, del 5 al 8. Amén. Filipenses 2 del 5 al 8 dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. El Señor fue obediente. Amén. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Obediencia, sometimiento, sujeción. Eso pide el Señor de nosotros. Continúa en Mateo 26, del 44 al 46. Y dejándolo solo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Cuántas veces fue el Señor a clamar al Padre? 3 veces, mi hermano. 3 veces. El Señor nos muestra a través de su vida cómo debe de ser el proceder de un cristiano. Tenemos el mejor ejemplo de sumisión, de sometimiento, de humildad. Todo lo encontramos en Él. ¿Qué trabajo nos cuesta, mi hermano? No sé si nada más a mí. ¿Qué trabajo nos cuesta someternos a la voluntad de Dios?
Nos cuesta trabajo. Y andamos, ¿verdad? ¿Se acuerda de Balán? Que fue un monte y luego fue otro monte y luego fue otro monte y luego fue a otro y otro, buscando una respuesta distinta. ¿Por qué? Porque no se sujetaba a la voluntad de Dios. Y así somos nosotros. Y el Señor Jesucristo nos muestra, ¿verdad? Con su vida, el someterse a la voluntad perfecta del Padre. Y entender que al final prevalece su voluntad. No es la suya, mi hermano, no es la mía. Es la voluntad del Padre. Y cuesta trabajo, sí cuesta trabajo. Pero al final no va a ser como usted quiera o como yo quiera. Y le voy a decir algo que quizás lo va a entristecer, ¿verdad? Yo no sé cómo anda su corazón o cuál es su propósito para ir delante de Dios. Pero hay cristianos que mueren de cáncer. Hay cristianos que mueren de derrames cerebrales. Hay cristianos que mueren de infartos. Hay cristianos que viven toda su vida en la pobreza. Hay cristianos que padecen. En este momento hay cristianos que están siendo perseguidos y asesinados. ¿Y usted cree que esos hermanos, que esos cristianos no claman a Dios? Claro que lo hacen. Claro que lo hacen. Pero sabe que al final la voluntad del Padre es perfecta. Y nosotros no podemos cambiarla. No podemos. Pero esto no significa que no vamos a ir a orar. Esto no significa que no vamos a ir a guardar ayuno. Pero al final debemos de entender que su voluntad es perfecta. Y Señor, yo tengo esto. Yo necesito esto, Padre. Pero que sea tu voluntad y no la mía. Si la voluntad perfecta del Padre no se hubiera cumplido, ni usted ni yo seríamos salvos. Ni usted ni yo. Entonces, ¿qué mejor ejemplo tenemos que el Señor Jesucristo? No hay. Él es nuestro ejemplo. Amén. Entonces, le decía, ¿verdad? Este tema es un tema bien profundo, mi hermano. Bien profundo. Porque desde el primer momento, ¿verdad? Que muchos cuestionan, oye, pero pues si dijo eso de Jesucristo es porque dudó. No, mentira, él nunca dudó. Él nunca dudó. Pero debemos entender que él realmente sufrió. Él era 100% hombre, pero también 100% Dios. Amén. Y acuérdese, el espíritu está presto, pero la carne flaquea, mi hermano. La carne flaquea. ¿Por qué? Porque la carne duele. Y si no me cree, pellízquese. Pellízquese. Y se va a dar cuenta que la carne duele, aunque su voluntad esté firme. Y si no, los hermanos, ¿verdad? Y se lo digo y tengo que reconocerlo. Cuando hemos hecho las veladas de oración, uno está dispuesto a estar aquí, ¿verdad? Y se hacen las 12 y uno está dispuesto a estar aquí alabando y orando. Pero llegan momentos en que, sin que se dé cuenta, ya empieza a cabecear. Igual pasa, ¿verdad? Cuando venimos a los servicios, sobre todo hoy en los días miércoles, que venimos cansados y estamos dispuestos, pero de repente empezamos a cabecear. ¿Por qué? Porque la carne flaquea. La carne muchas veces, ¿verdad? No, se resiste. Se resiste. Y lo mismo pasa cuando vamos a oración. Estamos orando y sin que nos demos cuenta ya estamos cabeceando. Y tenemos la intención de estar ahí orando. Pero, y lo mismo pasa cuando vamos a la palabra. No sé si a mí es al único que me ha pasado, ¿verdad? Que estoy de repente leyendo y ya cuando menos pienso ya ando aventando la frente en la Biblia. O a veces, ¿verdad? Está uno leyendo con la Biblia hacia arriba y se le anda yendo en la cara.
Es así, mi hermano. Es así. La carne flaquea, ¿verdad? Pero bueno, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, yo le doy muchas gracias por su palabra, Señor, y le doy gracias, Señor, porque usted fue obediente. Hasta la cruz fue obediente, Señor, y usted nunca lo dudó. Ciertamente, Señor, usted en esa humanidad padeció dolor, Señor. Y usted sabía, Señor, que iba a haber un distanciamiento. Pero usted nunca dudó, Señor, nunca dudó. Usted vino y cumplió ese propósito. Y gracias a eso, Señor, ahora nosotros podemos estar tranquilos y seguros de que tenemos salvación y vida eterna. Yo le doy gracias por eso, Señor, y también le pido que nos ayude, Señor, a sujetarnos a su voluntad. A saber, Señor, que hay cosas que nos duelen, hay cosas que no vamos a comprender, pero que al final su voluntad es perfecta, Padre. Y que esto no interfiere con el hecho de que nosotros oremos. Nosotros oramos, Señor, porque nosotros sabemos que nosotros no podemos, que nosotros somos insuficientes y que el único poderoso es usted, Padre. Yo le pido, Señor, le pido por esta congregación, le pido por su iglesia y clamo, Señor, a usted por cada situación, por cada necesidad. Yo le pido, Señor, y le doy gracias porque yo sé que usted nos escucha. Usted nos escucha, Padre. Gracias, Padre. En nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermanos. Póngase de pie. Ahí está el mensaje. ¿Cuánto le cuesta hacer la voluntad del Señor, hermano? ¿Cuánto nos cuesta caminar bajo la voluntad de Dios? Medítelo en su corazón. Medítelo en su corazón y sea sincero con usted mismo. ¿Cuánto nos cuesta? El mejor ejemplo, como nos enseñó mi hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, ¿verdad? Por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó esa obediencia y es estar bajo la voluntad del Padre. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por este mensaje, Señor. Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica. Tú has hablado, Señor, al corazón de mis hermanos. Tú has hablado, Señor, a nuestras vidas y ahora, Señor, ayúdanos a ser diligentes, Señor, a estar sujetos a tu voluntad, Señor, a no querer cambiar las cosas, a no querer pensar que si hago esto te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, Señor, porque estar bajo tu voluntad, Señor, bajo tu soberanía, Señor, nos das esa paz y esa confianza de que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en nuestras vidas. Gracias por mis hermanos, por cada familia que estamos aquí, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y que meditemos en lo que resta de este día, Señor, en esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.